el día que estudiantes y trabajadores le pusieron el freno a Onganía. ¿Qué impacto tuvo, no? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué marcó, no? Ahí hubo un antes y un después, y queremos justamente charlar sobre esto, sobre este tema, este tiempo, ¿no? Allí, nuestro argentino, con el profesor Francisco Tete Romero, ¿no? Docente, recopilador y ensayista. Muy buenos días, Claudia Torres lo saluda. Muy buen día, estimada Claudia, a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia de Radio Libertad en esta mañana fría. Fría, sí, ¿no? De las más frías, no estamos tan acostumbrados a estas temperaturas. Así es, 4 grados. Sí, Nos levantamos con 4 grados. Es un montón. Bueno, un cordobazo, ¿no? Este movimiento de protesta, una manifestación masiva, ¿no? Trabajadores, estudiantes. ¿Qué podemos sacar, ¿no? de allí? ¿Qué marcó, ¿no? ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Mira, para mí no se puede explicar lo que sucedió en la dictadura cívico-militar del 76, particularmente cómo fueron militarizadas fábricas y universidades, si no ahondamos en qué fue como acontecimiento histórico el Cordobazo. El Cordobazo es el punto de convergencia de toda la disconformidad que había generado no solamente el gobierno de Onganía, que actualicemos a la audiencia, había arrancado a poco menos de un mes, 28 de junio del 66 el golpe, el 29 de julio de 1966 con la intervención de todas las universidades, la tristemente conocida como Noche de los Bastones Largos. Se produce el primer éxodo o exilio de lo que se llamó el cerebro gris de la Argentina, con más de 1.000 científicos e investigadores fuera del país, de financiamiento educativo, sino que además viene un proceso de intento de desindicalización de el país, que albergaba la mayor cantidad y calidad de sindicalismo, sobre todo en lo que es la producción. Llegamos a 1969, a mayo, como producto también de una época. Tuvimos el Mayo francés un año antes, en el 68, de fuerte cuestionamiento de los jóvenes a través de dos formas de organización en las universidades, cuestionando las culturas y los modelos de país, y en las fábricas cuestionando los modelos de acumulación. Se rompe la CGT en la Argentina, surge la CGT de los argentinos, donde convergen por un lado Raimundo Ongaro, de extracción peronista, Agustín Tosco, cordobés, de extracción clasista, uno de los periodistas ejes de esa CGT de los argentinos es Rodolfo Walsh, y convergen dos grandes insatisfacciones. Por un lado, en mayo del 69, tenés que los estudiantes, y esto surge en Resistencia y en Corrientes, empiezan a cuestionar que el eje de lo que es la sociabilidad del comedor universitario no solamente se va militarizando, sino que lo privatizan y le ponen un aumento al ticket del comedor universitario, que va a generar en Resistencia, un 13 de mayo, una asamblea multitudinaria. Ingresa a un fuero federal la policía provincial montada, represión. 2 días después, una gran movilización en Corrientes, y ahí asesinan al estudiante de medicina Juan José Cabral. Los focos de protesta se extienden luego a Rosario, Mendoza y Córdoba. ¿Y qué pasa en Córdoba? En Córdoba se modifica por decreto lo que era el sábado inglés. El sábado no se trabajaba, pero igual se
se cobraba porque estaba contemplado, se trabajaba solamente mediodía. Eso significa un recorte del 10%, pero sobre todo lo que empieza a generarse en la conciencia obrera y estudiantil es que no solamente la reivindicación estudiantil, educativa y obrera por sí mismas van a generar una mejora de sus situaciones. Hay que impugnar el modelo de país, hay que pedir por democracia, hay que cuestionar esa forma ininterrumpida que venía del 55 con democracias restringidas, porque por el decreto 4161 del 56 las mayorías políticas peronistas estaban proscriptas y eso genera la movilización del 29 de mayo, que está estudiado dentro y fuera del país como el foco de mayor insurrección popular. No solamente fue estudiantil, no solamente fue obrera, sino que fue multitudinaria, a tal punto que el recuerdo que tienen, estaba viendo en viejos suplementos de los diarios cordobeses, el recuerdo que tienen los cordobeses y que fue un levantamiento general de buena parte de la sociedad planteando que vuelva la democracia porque era asfixiante el clima opresivo general de la dictadura de Onganía, más allá del hecho particular de que fueron desbordadas en su capacidad de represión las fuerzas policiales y, como bien decías, hay que ver los 2 días, 29 y 30, y tuvo que intervenir el ejército. Lo que quedó claro es que la dictadura estaba herida de muerte, a tal punto que cuando llega Agustín Lanusse en 1972, se da cuenta que la única salida es llamar a un acuerdo general, es llamar a elecciones. Y cuando uno ve ¿por qué más del 50% de los desaparecidos son delegados obreros? Córdoba fue particularmente una sociedad que sufrió mucho su militarización, que el 21% de los desaparecidos son estudiantes y que hay más de 600 docentes desaparecidos, y la represión en la cultura y particularmente en la educación. Yo recuerdo, Claudia, lo que fue descubierto en las bóvedas del Banco Nacional de Desarrollo, que ahora se conoce como el operativo Claridad, 65 carpetas donde se puede deducir que el principal objetivo allí era dividido. En el campo militar se libra una batalla contra la guerrilla, organizaciones políticas militares, pero luego se plantea que en el campo de las aulas se libra una batalla cultural en el corazón y en la mente de los jóvenes y de los estudiantes. Por eso no se puede soslayar. Además, otro texto que recomiendo a la audiencia de Julián Zícari, que se llama Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. Tiene el valor de ser un texto con una entrevista a Martínez de Hoz, donde dice que el problema de la sucesión ininterrumpida de gobiernos populistas y de gobiernos, él llama pro mercado, tenía que cortarse con la desindustrialización del país. Córdoba tenía 150.000 obreros sindicalizados sobre un total de 220.000. Era el centro de la industria automotriz del país, era el segundo, después de provincia de Buenos Aires, el segundo espacio de mayor industrialización y de mayor sindicalización. Bueno, Martínez dice que no se puede. Claro, y a la vez sí fue el lugar de todo lo que después conocemos como el cordobazo, ¿no? Si se quiere, el lugar donde termina de explotar, o por lo menos empieza a ser el mensaje más claro, ¿no? Para Onganía en ese momento. Y cuando estamos escuchando, ¿no?, atentamente todos estos detalles, Romero, y bueno, sin contar por allí con mucho tiempo, digamos, de aire, de poder
ir, ¿no? Revisando también muchos aspectos, pensaba que qué lectura puede hacer del hecho, ¿no? Y trasladarlo un poco a la situación que estamos viviendo. Eso es clave lo que decís, Claudio, porque todos los secretos del presente y del futuro están guardados en la memoria. Hoy cuando vemos por qué gobiernos de determinado signo, más que político ideológico, atacan tanto a la universidad, el cientificidio primero está estudiado, que fue el de Onganía, y era clave, decía, combatir en las universidades el adoctrinamiento. Siempre que se habla de adoctrinamiento de los sectores de la derecha, hablan de determinados niveles de conciencia donde desde el conocimiento se impugna un determinado modelo de país. Cuando se ve por qué se ataca tanto los derechos laborales y los derechos educativos y culturales, por qué se intenta pegar al Estado de derechos que habíamos considerado fundamentales. Bueno, qué bueno es revisar por qué una sociedad como la Argentina del 60 se despegó de ese relato cuando descubrió que estaba en juego ni más ni menos lo que era hasta ese momento su símbolo, la movilidad social ascendente a través del conocimiento y del estudio. Para mí es clave, hay que mirarse en el espejo de esa sociedad en la que intentaron convertirnos, ver cómo fue posible que se vincularan reivindicaciones que iban por separado. Y yo creo que fue importante el Cordobazo, estoy convencido, porque las luchas sectoriales y aisladas lograron vincularse para cuestionar algo que tiene que ver con el bien común. Solos, aislados, no podemos cambiar un marco de situación, como ir solos a la marcha de los jubilados, ¿no? Me parece que cuando la sociedad comprendió que no hay conciencia social sin luchas que se abracen, ahí fue posible que se abriera un nuevo nivel de conciencia. El Cordobazo representa, como todo mayo del 69 y ese proceso que nace con el golpe de Onganía, un lento y buen despertar de la sociedad argentina que rompió un canto de sirenas, ¿no? Así es. Tete, como siempre, muy agradecidos y bueno, también nos quedamos todos escuchando. Una oyente, le comparto el mensaje. Qué placer escuchar a alguien tan sabio y sensato, ¿no? Podríamos escribir un ensayo desgrabando esta nota. Así cierra. Así que, pero estoy leyendo el capítulo 2 de Culturicidio, te cuento, que ya lo había escrito, ¿no? Así que bueno, gracias al oyente y la historia es eso, ¿no? Sí, cuando uno abre la historia, está hablando de su presente. Te agradezco mucho estos minutos, Claudia. Nosotros, Francisco Tete Romero, que tenga buena jornada, bueno, como siempre, agradecidos. Docente, recopilador, ensayista, bueno, y bueno, dentro siempre hacemos este espacio, ¿no? Para las efemérides, para ver, y hay algunos momentos en donde está bueno, ¿no? Detenerse un poco con alguna situación en particular y recurrir a quienes están muy embebidos sobre estas cuestiones para poder tener un poquito más de claridad, revisando la historia y también, ¿no? Analizándolo con este contexto actual. 8 de la mañana, 49 minutos, ¿no? La nota completa en libertaddigital.com.ar. Si tenés buena información, corres con ventaja.